¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga, iglesia. Paz del Señor en esta tarde que nuevamente podamos estar estudiando su palabra. Verdaderamente es un momento maravilloso el hecho de poder estar estudiando la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con la doctrina del Espíritu Santo, la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Vamos a tocar un tema en el cual vamos a tratar en dos martes. Vamos a dividir este tema en dos partes, parte 1 y parte 2. Vamos a ver los gemidos del Espíritu. Hoy vamos a ver la parte número 1. Y vamos a ver que la creación gime. Este es el primer título el primer tema que vamos a ver sobre los gemidos del Espíritu, en la parte 1. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 18, verso 27. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo habla el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, enseñándole en la iglesia de Roma la necesidad de comprender cómo opera el Espíritu Santo en las personas, de qué manera el Espíritu Santo, digamos, se manifiesta a la vida del ser humano cuando es transformado, cómo opera el Espíritu Santo en el corazón de la persona, en la regeneración, en el nuevo nacimiento, para que la persona pueda volverse a Dios, porque sin ayuda del Espíritu Santo nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Entonces, necesariamente Dios envió al Espíritu Santo, esto lo prometió el Señor Jesucristo, que enviaría el nuevo Consolador, el cual nos guiaría a toda verdad, y este Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ahora, el libro de Romanos es un libro riquísimo para que nosotros podamos estudiarlo y entender, porque aquí nos habla el verdadero, efecto del plan divino de Dios de la salvación. Por eso, del capítulo 1 al capítulo 8, podríamos decir al 7, de Romanos, está hablando de la culpabilidad del hombre. ¿Por qué el hombre, por causa de su propio pecado, está alejado de Dios? Pero después del capítulo 8, el Señor nos enseña el plan divino de la salvación del Señor. Y esto es lo que el apóstol Pablo hablaba. Por eso allí en el capítulo 8, verso 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es una palabra que habla sobre ese Hijo verdadero de Dios que abandonó el pecado, que dejó el pecado, que es transformado por el poder de Dios. Ahora, yo quiero que nosotros podamos ver en esta tarde cómo el mismo Espíritu Santo gime dentro nuestro. Pero para comprender vamos a tomar base, porque aún nosotros podemos ver que no solamente el pecado afectó al hombre, sino que afectó a toda la creación de Dios. Miremos esto, por favor. Capítulo 8, verso de Romanos capítulo 8, verso 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Esto está hablando el apóstol Pablo, dándole una esperanza y dándole una seguridad, dándole a entender a esa iglesia en la cual estaba hablando el apóstol Pablo, a que puedan comprender de que el sufrimiento que ellos estaban pasando, o en este caso el sufrimiento que nosotros estamos pasando, no son comparables a eso que vamos a recibir en el día de mañana cuando recibamos la vida eterna, cuando podamos entrar, a la presencia de Dios Santísimo, ¿sí? Allí no va a haber llanto ni va a haber más dolor. Entonces, justamente le hablaba esto. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque nuestro espíritu ya fue redimido, necesitamos que nuestro cuerpo sea transformado. A esto se está refiriendo el apóstol Pablo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
por los que hemos de pedir como conviene, no lo que sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces hoy vamos a hablar, el primer tema para poder comprender estos gemidos del Espíritu, vamos a basarnos, ¿qué es lo que quería decir el apóstol Pablo con respecto a que la creación gime? ¿Sí? Dice que la creación gime. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios, ¿no? Porque es gloriosa, porque dice, pero el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación está sujeta a vanidad, no en su propia voluntad, sino por causa de la sujetó en esperanza. Esto dice, en el verso 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Nosotros podemos ver que la creación de Dios, originalmente la tierra no fue creada, o sea, fue creada de una forma sana, libre de contaminación, porque nosotros podemos saber que en estos últimos años se ha ido incrementando y se ha ido presentando una preocupante, digamos, incremento de la temperatura de la Tierra. Las causas obedecen a un excesivo aumento de emisiones de gases, ¿no? Del efecto invernadero. Esto es lo que nosotros vemos. Estos gases provocan, principalmente para las sociedades provocadas, ¿no? Que provocan las sociedades industrializadas, o sea, las fábricas, las curtiembres, la tala de árboles, la basura que se echa en los ríos. Podríamos hablar de mil cosas que están contaminando. El hombre ha creado cosas de plástico y que va enterrando, que va contaminando una creación en la cual Dios la ha hecho sana, ¿no? La ha creado sana, porque esto nos enseña claramente la palabra de Dios, que la tierra fue creada, realmente creada bien, porque es algo que nosotros debemos comprender. Ahora, ¿cómo fue creada originalmente la creación? Bueno, si nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 11 y 12, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su género y cuya semilla esté en ellos. Y así fue. Así la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que da fruto según su género y cuya semilla está en ella. Y vio Dios que era bueno. Miren esto, ¿no? Cómo Dios vio que era buena. Bueno todo lo que había creado. El Señor nuestro Dios no solo es el creador, sino también el sustentador de todas las cosas, de toda la creación. Por eso el rey David hacía estas afirmaciones. Por ejemplo, el rey David afirma esto en el Salmo 65. Podemos ver en el verso 9 y 10. Dice, tú con la lluvia cuidas de la tierra y en gran manera la fecundas y enriqueces. Llenas de aguas tus corrientes caudalosas y preparas el grano. Cuando así los dispones, hace que los surcos se empapen y que se nivelen los terrones. Con tus lluvias los reblandeces y bendices a sus renuevos. Es algo, yo creo que este Salmo 65, este salmo realmente es un salmo riquísimo de entender lo que, o sea, de comprender lo que el salmista decía con respecto a la creación de Dios. Porque, miren, no, porque dice, visita, en el verso 9, dice, visita la tierra y la riega, en gran manera la enriquece, con el río de Dios llena las aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Hace que se empapen sus surcos, hace descender sus canales, los ablanda con lluvia, bendice sus renuevos. ¿Sí? Después en el verso 11 dice, tú corona el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten las manadas, los llanos
y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Es un hermoso salmo, ¿no? Es un hermoso salmo que vemos la gracia maravillosa de Dios, ¿no? En esa creación sujetada, sustentada por ese Dios. Vemos la benevolencia del Señor. Acá vemos, ¿no?, que se muestra sus propias bendiciones de cómo creó esa creación, que la hizo perfecta. Ahora, esta creación que fue creada perfecta, ¿no? Está realmente contaminada. Hoy por hoy nosotros vemos una gran contaminación de cosas que fueron dañándolas, que fueron golpeándola, que fueron contaminándola, de tal manera que hoy podríamos decir que esa creación gime por esa manifestación de los hijos de Dios. Esto es algo realmente importante que nosotros podamos comprender. ¿Por qué la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios? Nosotros nos encontramos realmente, al buscar las causas de esta aceleración, por ejemplo, de la contaminación, algunos científicos encontraron que existe una relación entre el calentamiento global, excepto los expertos, ¿no?, que van estudiando aún más en profundidad, ya han anunciado que van a seguir así y que va a ser imposible la vida en la Tierra. Miren lo que dice. Por eso nosotros, como hijos de Dios, nosotros tenemos que saber, ¿no?, la importancia de cómo Dios dio la providencia para poder nosotros como pueblo de Dios ser sustentados, alimentados, de qué manera Dios nos mantiene todavía en esta tierra. Sin embargo, la misma naturaleza gime, la misma tierra gime por este dolor, como dolores de parto, ¿no? Por eso nosotros como cristianos debemos hacer una acción de gracia por la remisión de nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados, y que por eso nos congregamos y glorificamos a Dios y reconocemos su soberanía, o sea, reconocemos que es el dueño de todas las cosas. Nosotros vamos alabando a Dios porque es soberano en la naturaleza y en toda la historia, ¿sí? También damos acciones de gracia por la fertilidad de los campos. O sea, nosotros como hijos de Dios realmente nos gozamos realmente de cómo y de qué manera Dios bendice y da la gracia divina para poder, ¿no?, ver una tierra productiva, ver una tierra maravillosa. Sin embargo, la humanidad la fue dañando, la fue contaminando. Entonces el mundo entero nosotros vemos que continuamente está contaminado. Ahora es algo que realmente es llamativo esto, ¿no? Que el mismo hombre, o sea, genera, o sea, por eso la misma palabra de Dios, para que nosotros podamos entender esto, ¿no?, que el hombre cosecha lo que siembra. O sea, la humanidad destruye su propio planeta, por lo tanto, va a cosechar un planeta destruido. Algo que Dios hizo perfectamente bien, el hombre lo fue dañando. Por eso la caída del hombre en el huerto del Edén no solamente afectó al hombre en el pecado, que llevó a la humanidad al pecado, sino que afectó la creación, porque por intermedio del hombre, el hombre, al perder el sentido, porque fue muy claro el Señor en lo que es la propia creación. Le dijo al hombre que deberían fructificar y multiplicarse. O sea, le dio todo el dominio para que se enseñoree en los peces del mar, la bestia del campo, en las plantas, en todo. Sin embargo, el hombre que fue realmente el que produjo, al tener una naturaleza caída, fue produciendo realmente el daño continuo al planeta. No sé si me vas comprendiendo, pero es importante. ¿Qué dice la Biblia? Porque nosotros podemos ver, por ejemplo, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, pero según Segunda de Pedro, nos encontramos en el Nuevo Testamento, capítulo 3. Fíjense en lo que dice en el verso 6 y 7. Dice, por cuanto el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto no habla la palabra de Dios. Este texto que encabeza este artículo demuestra la precisión de la profecía bíblica.
todas las profecías bíblicas dadas. Todos sabemos lo que ocurrió en el tiempo de Noé, cuando Dios decide abrir las cataratas del cielo y anegar la tierra por un diluvio, o sea, matar a todo con el diluvio, salvando solamente a la familia de Noé. ¿Por qué lo hizo? Justamente por la causa del pecado. Justamente lo hizo porque el hombre se alejó de Dios y comenzó a dañar. Dios miraba que su creación, la cual había sido buena y perfecta, ¿no? Todo por causa del pecado el hombre lo destruyó. De la misma forma, para el tiempo del fin, la tierra será transformada por Dios, pero ya no a través del diluvio, sino a través del fuego, porque está lo que va a ocurrir, lo que Dios prometió. Esto es lo que Dios habla en la profecía, ¿sí? A través del fuego. La frecuente noticia acerca del tema del calentamiento global, ¿sí? Sin duda nos trae a nuestra mente, nos trae pasajes tan relevantes y tan precisos que han estado, mostrándonos, podríamos decir, cómo se encuentra hoy la creación perfecta de Dios. ¿De qué manera se encuentra la creación perfecta de Dios? Fíjense en el deshielos en los glaciares, las inundaciones se produce por esos deshielos. ¿Cómo genera este calentamiento global? ¿Cómo genera ese efecto invernadero? ¿Cómo genera los cambios de temperatura, donde vemos los tsunamis, donde vemos los terremotos, donde se escuchan, digamos, de las devastaciones de la tierra, donde los deslaves, o sea, las inundaciones que destruyen todo y que la gente pierde todo? Todo es porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. La creación, por eso el gran problema es que la gente dice estas palabras. Normalmente se dice estas palabras. Por culpa, ¿cómo dice? Dios no nos cuida. Dios no tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué permite Dios tanto viento? ¿Por qué permite Dios tanta destrucción? ¿Por qué Dios permite tanta muerte? Es que Dios no lo permite. Lo que el hombre está sembrando, eso está cosechando. O sea, por años nosotros fuimos sembrando destrucción en el planeta. No podemos esperar que esté bien el planeta cuando lo estamos destruyendo nosotros mismos como seres humanos. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Por eso cada profecía o cada palabra dada por Dios que miramos nosotros a través de la Biblia, vemos que esto se iba a cumplir, que iba a ser realmente devastador, que iba a ser tremendamente devastador. No sé si me vas entendiendo, pero esto es lo que está ocurriendo y lo que seguirá ocurriendo por causa, digamos, de la falta de criterio del hombre, de la humanidad, que destruye todo lo que Dios ha construido con algo bueno. Lamentablemente esto, ¿no? Desde la caída del hombre, la creación viene en un descenso insolayable, o sea, cae precipitosamente, cada día peor desde el momento, desde la caída del hombre. Su fauna, podríamos decir, su flora, y todo el ecosistema padece de una descomposición que solo terminará cuando Dios intervenga con su mano poderosa. Cuando Dios intervenga con su mano de poder, esto se va a ver cuando Dios intervenga. Ahora vamos a ir mirando esto, ¿no? Las palabras de Dios entregadas a Adán fueron estas. Miren las palabras que Dios le da a Adán, ¿no? Capítulo 3 de Génesis. En el capítulo 3 de Génesis, Dios le da estas palabras, en este caso, al hombre, ¿no? En el verso 17 y 18 le dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita, escucha esto por favor, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardo te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es algo que le habla, o sea, esto es lo que le muestra al hombre, ¿no? El pecado no solo arruinó al hombre, sino también arruinó la tierra. Desde el momento que comienza una larga y dolorosa enfermedad que va de mal en peor, desde a partir de ese momento. El apóstol Pablo lo presenta de una forma conmovedora. Lo que habla el apóstol Pablo, lo habla de una forma
conmovedora. Por eso, cuando estábamos leyendo Romanos capítulo 8, el verso 20, fíjense en el verso 20, lo que dice hasta el verso 22, dice, porque la creación fue sujeta a vanidad. Esto dice, porque la creación fue sujeta a vanidad. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice, toda la creación quedó sujeta a maldición, a la maldición de Dios. Miren esto, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. O sea, por causa de la caída del hombre, se maldijo la tierra. Por causa de la maldición del hombre, se maldijo toda la tierra. Por eso dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, ¿sí? No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una están dolores de parto hasta ahora. Esto nos muestra, ¿no?, que la creación está esclava del pecado. Es increíble, ¿no? Lo que estamos hablando parece increíble que el hombre en su propia caída no solamente cayó y se maldijo a sí mismo, que por su propia caída maldijo a toda la creación. Lo que Dios había creado como bueno, maldijo la tierra, el lugar donde vive. Cuando Dios lo había dicho que era un lugar de bendición. Sin embargo, parece un lugar de maldición. Por eso quedó sujeta la maldición de Dios. La creación está esclava del pecado, pero la promesa divina es que será libertada de la misma forma que los hijos de Dios. En la enseñanza, amados, del apóstol Pablo, expresa de una manera pero magistral aquella analogía entre la creación y la mujer que está embarazada, la mujer que está encinta. Los dolores de parto van en aumento va aumentando en intensidad con más frecuencia. En otras palabras, la vida de este planeta se hace cada vez más insostenible. Vivir en este planeta se hace cada vez más difícil. Es lo que te está pasando a vos. Nosotros miramos que se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios. Entonces vos notás que no solamente vemos la devastación en lo que es el planeta, sino que la moral del ser humano cada día está peor. Por eso que se hace insostenible, no se puede vivir en este planeta así. Es insostenible poder vivir en este planeta, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolor de parto hasta ahora. Esto es algo que realmente nos llama poderosamente la atención. Es eso lo que justamente ocurre en la actualidad con nuestro planeta. El asunto del calentamiento global, ¿sí?, la ruptura de la capa de ozono, el descontrol de la acumulación de basura o el mismo asunto de la extinción de las especies marinas, nos revelan con claridad que la creación nos da para más, no soporta más. La creación no soporta más. O sea, no solamente nos pasa a nosotros, sino que la propia naturaleza no soporta más. Hace poco estaba mirando, no recuerdo en qué país, de hecho que también pasó en Argentina, una gran cantidad de abejas muertas. Encontraron una gran cantidad de abejas muertas. Miren esto. En nuestro país, el otro día leí un artículo donde encontraron más, no me acuerdo si decían 70.000 especies de peces muertos. Encontraron en la playa. No recuerdo bien la cantidad, pero una cantidad pero extraordinaria, desorbitante la cantidad de peces muertos, flotando en el agua muerto, que no se saben las causas, dicen ellos. Bueno, sí, la causa se sabe, por haber contaminado el planeta. O sea, cuando el hombre pierde, o sea, de la creación de Dios, del momento que Dios lo creó bueno, pierde eso, lo que comienza a tener una maldad en su corazón que no le importa como, o sea, no le importa el planeta, no le importa dónde vive, con tal de tener.
Por eso para ellos el fin justifica los medios. Y esto es realmente llamativo, que es lo que está pasando, ¿no?, en este tiempo. El hombre, a ver, en este tiempo se está afanando para tomar, o sea, el hombre está generando, por ejemplo, campañas. El ser humano está generando campañas para tomar conciencia de esto. De hecho, que vos ves las publicidades, dice salvemos al planeta. Ponen un globo terráqueo con un barbijo, o ponen con un termómetro en la boca, o sea, dibujan algo mostrando, ¿no? Que la necesidad digamos, para descontaminar el planeta, cuidar el planeta. Se realizan, por ejemplo, cruzadas musicales, ¿no?, de distintas organizaciones panteístas. El panteísmo, para que nosotros podamos entender, es que dicen que toda la naturaleza es Dios, ¿no? Los panteístas creen esto, que toda la naturaleza y Dios son unos solos. Por eso que vos te encontrás con esas, digamos, asociaciones que van poniendo conciencia en las personas de salvar los árboles, de salvar el planeta, de salvar de los animales, todas esas organizaciones, porque creen, digamos, de apartarse del pecado y volverse a Dios, sino salvar el planeta porque entienden que el planeta es Dios. O sea, son uno con la naturaleza. A eso se refiere. Por eso te encontrás con Greenpeace, te encontrás con distintas organizaciones mundiales que hablan sobre salvar el planeta. Pero yo quiero decirte que lamentablemente, por más que se realicen estas jornadas y por más que se generalicen o se hagan colectivamente por amar al planeta, palabras de amor, de piedad por la naturaleza, por los animales, la lucha va a ser infructuosa, no va a dar resultado, porque la verdad que todo el esfuerzo para salvar o mejorar la vida en el planeta se vuelve una tarea vana y sin resultados. Esto es lo que nos está mostrando el apóstol Pablo cuando hablaba estas palabras, que la creación gime a una, ¿no? Gime a una y está en dolores de parto dice, hasta ahora, cuando habla Romanos 8:22. No, por más que digamos, se haga algo y por más que se piense en algo, difícilmente dará buen resultado. El hombre no mejorará la enfermedad del planeta porque no puede ni quiere. Las cosas que vemos, nosotros podemos ver todo lo que se está haciendo y los esfuerzos para hacer bien las cosas o para portarse bien por algo, difícilmente se puedan llevar a cabo. ¿Por qué? Porque lamentablemente y tristemente el hombre vive dentro de un plan de destrucción a su propia persona. Por lo tanto, todo lo que tiene alrededor ha pasado a segundo término, por eso no le importa. Y cuando hablo de la caída del hombre, hay hombres que son, ¿no?, que los que realmente fabrican cosas que no le importa. Por ejemplo, que hace una curtiembre, sabe que si está derramando agua, digamos, los líquidos, digamos, de una curtiembre que contienen contaminantes, que tiene plomo, que tiene zinc, que tiene, por ejemplo, mercurio, que tiene veneno, ¿no?, como cianuro, para poder limpiar los cueros, para hacer zapatos, cartera, o lo que se pueda hacer con cuero, que lo tiran directamente a los arroyos, sabe que eso contamina. Lo hacen en canales ocultos y de hecho que arreglan con las autoridades para poder derramar eso. Por eso que todo va directamente hacia el mar, todo va directamente hacia los ríos y hacia el mar. En un momento todos se unen. Por lo tanto, cuando lo que se haga en cualquier parte del planeta va a terminar generando en cualquier parte del planeta la contaminación y la muerte. Por eso que esto va a ir de mal en peor. Nosotros no podemos esperar que nosotros, digamos, por todo esto que pueda acontecer, que haya 3 o 4 asociaciones, digamos, de sin fines de lucro, como dicen ellos, para salvar el planeta. Difícilmente puedan salvar el planeta cuando hay realmente en el corazón del hombre la destrucción. Esto es lo que nosotros podemos entender y tenemos que tener presente con respecto a esto. Es importante que nosotros podamos entender. Por eso, ¿por qué la tierra gime? ¿Por qué podríamos decir que la tierra gime? Esta es una rigurosa pregunta en la cual trataremos de dar respuesta y vamos a tratar de dar una respuesta adecuada. ¿Por qué gime tanto
la creación? ¿Por qué habla justamente de que la creación? Bueno, porque gime porque está cercana, digamos, a que se destruya todo. Entonces, la creación, fíjense que Dios siempre, todo lo que hizo Dios, toda la creación de Dios, podríamos decir que obedece el mandato de Dios. Vos podés agarrar una maceta y la limpiás de pasto, le sacás todo y la ponés en un piso 20 y sale pasto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios le dijo a la tierra produzca hierba. Vos podés ir al medio de un campo donde hay no sé, han hecho un hoyo en la tierra, una tosquera, como decimos acá en Argentina, donde hay agua y se encuentran peces adentro de esa agua donde no tiene acceso al río, no tiene acceso al mar, no tiene acceso a nada. Están en el medio del campo donde se saca tierra, por ejemplo, para hacer ladrillos y demás. Entonces, hay esa tosquera está llena de agua y hay peces ahí. Ahora, ¿cómo llegaron los peces ahí? Muchos dicen, no, porque cuando se eleva, digamos, cuando el sol evapora el agua en la tierra, lleva y también también, ¿no? Los huevitos de los pescados y caen ahí, los peces caen ahí. En realidad no está por eso. Es porque Dios dijo que el agua tiene que producir peces. Por lo tanto, la creación obedece a Dios y que genera peces el agua. Esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. O sea, que gime la creación, la contaminación ambiental es también la incorporación de los cuerpos, digamos, de sustancias, digamos, contaminantes, que destruye todo, que realmente, por eso que si nosotros miramos que cuando se echan fertilizantes, que cuando se está digamos, produciendo todo esto, está generando, ¿no? O sea, llora la creación, gime, llora por causa del hombre. O sea, ¿por qué gime? Por causa que el hombre no se da cuenta de que todo lo que hizo Dios es bueno y el propio hombre destruye la creación. Por eso que dice la palabra de Dios que la creación gime, porque Dios la creó buena. Los hombres tendrían que entender esto, tendrían que entender la grandeza de Dios. Sin embargo, el hombre va en contra de Dios, no solamente espiritualmente, sino carnalmente va en contra de Dios y destruye todo a su paso, con tal de generar para sí mismo ganancias. Fíjense en los desmontes digamos, de los bosques, ¿no? Acá en Argentina han devastado en gran parte del norte de nuestro país, han sacado todos los árboles, han talado todos los árboles para hacer casas, para hacer muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el ecosistema está dañado porque el árbol, cuando hay verde, genera un buen oxígeno. Pero cuando no hay un árbol que genere un buen oxígeno, lo que va a haber es un estado contaminante. No va a haber buen oxígeno para respirar y todo lo que nosotros respiramos está contaminado. ¿Sí? El árbol lo que genera también es el frenar el tema del agua, absorbe mucha agua, por eso no se inunda, pero cuando vos quitas todo y pones todo asfalto, pones todo lo que es material, lo que genera es que no haya cómo absorber en la tierra, no tenemos los árboles que absorban el agua, entonces nos encontramos con toda inundación, que es lo que encontramos en el tiempo de hoy. Se siembra un árbol, pero se matan 100. Entonces difícilmente nosotros podamos, por un árbol tarda, para poder ser fuerte, tarda a lo mejor alrededor de 25, 30, 50 años, no sé. No entiendo de esto, pero seguramente tarda muchísimo tiempo en generar todo lo que tiene que generar. Entonces todo esto va generando, ¿no? Va destruyendo, se contaminan los ríos, se altera el ecosistema con ensayos nucleares, ¿no? Esos ensayos cuando hacen la bomba atómica, que hacen explotar, que tiran esos misiles atómicos y lo hacen explotar en el medio del mar. Después vienen los terremotos, los tsunamis y todo lo que nosotros vemos, por algo está siendo causado eso, que las placas tectónicas se golpean entre sí, eso genera un terremoto y el epicentro en el medio del mar y genera muerte y destrucción en tierra, trayendo muerte y destrucción a todo lo que se encuentra a su paso. Entonces, dice la palabra de Dios, nos enseña que la palabra de Dios, que Dios creó todo bueno. Todo lo que creó Dios fue bueno, pero el hombre lo fue destruyendo. Lo fue realmente destruyendo todo. Nos encontramos realmente algo tremendo. Ahora, si usted mira en el verso 19, dice,
de esta manera, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entendemos la primera parte porque es la tierra gime, ¿sí? Gime realmente porque ve y le duele, porque gemir es un estado, lo que está comprobando es como una mujer en el parto, eso es lo que estaba diciendo el apóstol, ¿no? Ahora, dice, pero el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto habla Romanos 8:19. Este hecho extraordinario ocurrirá por su primera parte cuando regrese nuestro bendito Salvador. O sea, ¿a qué se refiere cuando dice, pero el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios? ¿A qué se refiere justamente cuando dice esto el apóstol Pablo, cuando viene enseñando de esta manera? Bueno, esto este hecho extraordinario va a ocurrir en su primera parte cuando regrese nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo en gloria y majestad para instaurar su gobierno milenial, en el milenio. Esto es lo que va a acontecer. Entonces solo entonces la creación dejará de gemir. Ese va a ser el momento que ya no va a haber, porque va a haber milenio de paz. Milenio de paz donde en ese milenio no va a haber maldad, va a ser quitada la maldad, no va a haber ese tema de pecado, de este tipo de cosas que contaminan, el hombre lo va a ver de otra manera. O sea, solamente cuando venga a establecerse el reino milenial del Señor, va a ser el único momento que la tierra deje de gemir. Por eso decía esto el apóstol Pablo, cuando los creyentes volvamos a la tierra a reinar con Cristo 1000 años, producirá el cambio radical de toda la creación. Pero sin duda, el texto que precisa con mayor claridad el destino de la tierra es el siguiente. Nosotros podemos ver esto, que es importante, que es lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3. Acompáñame, Segunda de Pedro, en el capítulo 3, que dice de esta manera, en el verso 10 al 13. Fíjense en lo que dice del verso 10 al 13. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Qué tremendo es esto, ¿no? Miren esto, verso 11. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, como no ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos ardiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados serán fundidos? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en lo cual mora la justicia. Esto es algo realmente poderoso y de entender. Por eso tenemos que entender los gemidos del Espíritu. Cuando nosotros vayamos metiendo en la segunda clase de los gemidos del Espíritu, nos vamos a dar cuenta que aún la creación gime inspirada por el mismo Espíritu de Dios, por la redención, o sea, necesita la tierra ser transformada. Aún la naturaleza gime. Nosotros podemos ver en esto, o sea, la palabra de Dios nos enseña que la tierra actual será destruida por fuego. Sin embargo, para los que hemos creído en nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, nos está reservada una creación hecha nueva y sustentada en los pilares de la justicia de Dios. ¿Podemos los creyentes esperar en las promesas de los hombrecitos que se esmeran en mejorar el planeta en el día de hoy? En estos tiempos, pensalo. ¿Podemos nosotros basarnos en 2, 3 personas, 10 personas, 1000 personas que pueden andar por el mundo recorriendo el planeta, diciéndole cosas que todo esto va a cambiar y que debemos portarnos bien, cuando la naturaleza del hombre es una naturaleza caída y que lo único que espera es poder dañarse a sí mismo? Porque se daña a sí mismo. Al alejarse de Dios no tiene los valores de su vida. Por lo tanto, amados hermanos, queridas hermanas, nosotros nos damos cuenta que la humanidad va de mal en peor, va en decadencia. Esto destruye. Ahora, nosotros estamos viendo que por la palabra de Dios, nosotros podemos esperar cielo nuevo y tierra nueva.
en el Señor, pero la tierra que nosotros vemos va a ser destruida porque necesariamente la Biblia nos enseña esto. ¿Podemos esperar justicia en este mundo? La Biblia lo responde con absoluta claridad. La tierra y toda la creación gime, al igual que nosotros, por la venida de Cristo. O sea, toda la creación, así como nosotros como hijos de Dios deseamos que Cristo venga. ¿Viste? Cuando nosotros vemos cómo está devastado el planeta y de qué manera está destruido todo, uno desea que Cristo venga, porque si nosotros vemos digamos, la maldad del hombre y todo lo que acontece en este tiempo y que está todo tan destruido, y uno anhela directamente después de ver tanta maldad, tanta inseguridad, ¿qué le va a quedar a nuestros hijos o nietos? ¿Qué es lo que van a ver cuando vos ves que la drogadicción avanza, que la homosexualidad avanza? O sea, los sodomitas están por todos los lados, se han metido dentro de digamos, de los lugares predominantes, de gobierno, en artistas, en publicidades. Todo esto abunda, el pecado cada vez más. O sea, la información que llegan a nuestros hijos es que todo está permitido. Por eso que nosotros luchamos con nuestros hijos y nietos, mantenerlos puros delante de la presencia de Dios. Uno le habla palabras, le enseña palabras, porque justamente todo apunta a que, o sea, que vayan directamente hacia la maldad, hacia todo esa naturaleza caída, todo lo que nosotros vemos como destrucción. Por eso que nosotros como hijos de Dios anhelamos la venida de Cristo, porque cuando venga Cristo, nos lleva con Él, se terminará todo esto. Estaremos en gloria cuando Él venga. Estaremos descansando y estaremos en gloria con Él. ¿Sí? Asimismo, la creación gime para ser rescatada. La misma creación, o sea, toda la naturaleza gime, la creación de Dios gime a una, esperando justamente esto, ¿no? Gime, o sea, tiene dolores de parto. Estos son dolores que realmente, o sea, la tierra está sufriendo, está llorando por la destrucción que el hombre está produciendo y está esperando la propia creación de Dios, que está sujeta a vanidad, o sea, está sujeta a la maldición de Dios por causa del hombre. Está gimiendo aún la creación, diciéndole que se manifieste. Por eso habla de la manifestación de los hijos de Dios. ¿A qué se refiere con la manifestación de los hijos de Dios? Justamente se refiere a esto, a que los hijos de Dios sean redimidos. O sea, para que venga la paz, para que pueda, digamos, la tierra recibir la paz que necesita y dejar de gemir, lo primero que tiene que acontecer es que Cristo venga por su iglesia y se la lleve. Entonces ahí vendrá el milenio, entonces la tierra verá una forma diferente de paz en el medio de toda esta devastación que el mismo planeta, la misma naturaleza lo está soportando y que no da para más. Miren qué importante que es cómo Dios nos muestra a través del Espíritu Santo de Dios esta enseñanza, que no es que me fui de tema del Espíritu Santo, porque estamos hablando del Espíritu Santo, y la segunda parte que vamos a estar tocando va a ser muy importante. Va a ser muy importante de comprender. Por eso los gemidos del Espíritu. El mismo Espíritu, o sea, el mismo Espíritu Santo hace que la tierra gima. El mismo Espíritu de Dios hace que la tierra gima con desesperación. Pero porque esto no muestra la desesperación. Muestra la desesperación del planeta que gime, que llora, que grita delante de Dios para que se manifiesten los hijos de Dios. O sea, lo que está hablando es de ser rescatado. Por eso, no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Estoy leyendo capítulo 8, 23 de Romanos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. O sea, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues como hemos de pedir como conviene, no lo que sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Esto va a ser la segunda parte que nosotros vamos a ver
la semana que viene. Pero fíjense en la importancia de conocer la obra poderosa de la persona de Dios, de la persona del Espíritu Santo de Dios. Espero que este estudio haya sido de bendición como lo ha sido para mí. Que Dios te bendiga. Oramos a Dios. Amado Padre, Dios de los cielos, en el nombre de Jesucristo, te damos gloria y honor y te damos infinitamente gracias por tu amor y tu misericordia. Hemos estudiado en el día de hoy, Señor, que la creación gime, que la creación clama, que la creación que está sufriendo clama a una para la manifestación de los hijos de Dios. Esto nos llama poderosamente la atención a nuestra vida. El Espíritu Santo nos está enseñando en esta tarde de cómo y de qué manera aún la creación necesita que nosotros seamos rescatados y que nosotros como pueblo santo tuyo, Señor, como novia, como redimidos tuyos, podamos ser rescatados por ti, Señor. Esto nos lleva a comprender, porque el Espíritu Santo de Dios nos lleva a entender que debemos anhelar tu segunda venida, el rescate por nosotros, que nos vayamos directamente contigo. Esto también aliviará a la tierra porque quitará, Señor, de ella todo lo que va a ser lo malo, todo va a quitar todo lo malo que este tiempo todavía se vive viviendo. La única forma de poder que la tierra deje de gemir va a ser cuando seamos nosotros llevados, libertados de este cuerpo y seamos llevados en gloria y que venga el tiempo del milenio, mi Dios. Pero antes no va a suceder, no hay ninguna asociación en el mundo, como se llame, que se pinte de verde o lo que haga, que pueda hacer que la creación deje de gemir, porque seguirá gimiendo, porque la maldad del hombre se ha multiplicado tanto que el amor se ha ido completamente, se ha terminado completamente. Por tanto, al no amarse a sí mismo, no ama nada de tu creación, no le importa tu creación, porque quiere que el fin justifique los medios. Entonces su fin es tener el poder para gobernar, para tener dinero, para tener todo lo que significa placeres en este mundo. Sin embargo, Señor Dios de los cielos, tú nos llamas justamente a comprender esto, Señor, de que el mundo va de mal en peor, y que esto no da más, que el planeta ya no se puede vivir, que no está soportando más. Por eso entendemos de que tu pronta venida se acerca. Por eso te damos gloria, te damos honor y te damos alabanza y te damos muchísimas gracias porque en esta tarde nuevamente nos has enseñado, Dios mío, verdaderamente te damos gracias, Señor. Gemido del Espíritu, qué importante es saber. Te damos gloria, Señor, y te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Estamos nuevamente el día martes que viene, continuamos con la segunda parte, los gemidos del Espíritu, parte 2. Vamos a ver la semana que viene. Paz de Dios, que el Señor te bendiga, paz del Señor.